Mi nombre es María Guadalupe Robles Prado, estudio en la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes en Ingeniería en Tecnologías de la Información y la materia a ver es Desarrollo de Aplicaciones Web, con el tema principal Introducción a las Tecnologías Web. ¿Qué es una tecnología web? Es una aplicación de software que se codifica en un lenguaje soportado por los navegadores web en la que se confía la ejecución al navegador. Es decir, una aplicación web es un programa informático que corre en un navegador. Las tecnologías web sirven para acceder a los recursos de conocimiento disponibles en Internet o en los intranets utilizando un navegador, esto mediante páginas como HTML y en navegadores como Mozilla, Safari o Chrome. Ahora, existen diferentes tecnologías web en las cuales se encuentran en dos enfoques en el desarrollo de aplicaciones: creación de webs con tecnologías de desarrollo y creación de webs con sistemas de gestores de contenido. Veremos el primero, tecnologías de desarrollo. Estas tecnologías utilizadas para la creación y mantenimiento de sitios web están en las que funcionan del lado del cliente y las del lado del servidor. Las tecnologías del lado del cliente son aquellas que permiten crear interfaces de usuario y establecer comunicación con el servidor. Entre ellas están tecnologías estándar y tecnologías no estándar. En las tecnologías estándar se encuentran HTML. El lenguaje de marcado de hipertexto es el lenguaje utilizado para describir y definir el contenido de una página web, como secciones, párrafos, títulos, imágenes, entre otras cosas. CSS, las hojas de estilo en cascada, se utilizan para describir la apariencia del contenido web. Juega el papel de describir los elementos y su estilo con colores, tipos de letra, fondos, efectos, etc. Scripting es un tipo de lenguaje que está diseñado para integrarse y comunicarse con otros lenguajes de programación. Por ejemplo, PHP, que es un lenguaje de scripting, se utiliza principalmente en combinación con HTML. JavaScript es un lenguaje de scripts desarrollado por Netscape para incrementar las funcionalidades del lenguaje HTML. Esta permite crear contenido de actualización dinámica, controlar multimedia, animar imágenes y entre muchas funciones más. Las tecnologías no estándar se encuentra Adobe Flash. Se trata de una tecnología utilizada para incrustar contenido multimedia interactivo en una página web. Es gratuito para el usuario, pero de carácter propietario, y cerrado para los desarrolladores, lo cual provoca su desuso. Java Apples. Los Apples de Java fueron los precursores de Flash, pero debido a prácticas anticompetitivas de Microsoft, hace tiempo se encuentran en desuso. Microsoft Silverlight fue creada por Microsoft para competir con Adobe Flash, pero el soporte era muy limitado en plataformas diferentes a Windows. Estas son las tecnologías cliente. Ahora veremos las tecnologías servidor. Estas tecnologías permiten implementar comportamientos de la aplicación web en el servidor. Existen multitud de ellas, entre ellas las más usadas son Java Platform Enterprise Edition. Es el estándar en software empresarial impulsado por la comunidad. PHP es un lenguaje de programación de uso general de script del lado del servidor, originalmente diseñado para el desarrollo web de contenido dinámico. ASP.NET se trata de una versión evolucionada del ASP clásico. Está integrada en la tecnología .NET de Microsoft junto con el lenguaje C#. Y las menos usadas, Ruby on Rails, Grace, Django, Perl, Confusion, entre otras. No todas las aplicaciones web tienen la misma arquitectura y para ello vamos a diferenciarlas. Arquitecturas de web de contenido estático o dinámico. Las arquitecturas se diferencian principalmente en lo estática o dinámica que sea la web. Si el cliente es estático y servidor es estático, en este caso no existe ningún tipo de interacción utilizando JavaScript. El servidor devuelve siempre los mismos recursos, así que desde este punto de vista la web es estática. Si el cliente es estático y el servidor es dinámico, este modelo se compone de tres capas, ya que intervienen por el lado el navegador y el servidor web, pero también una base de datos asociada a este último. Si el cliente es dinámico y el servidor es estático, el contenido está alojado en el disco duro del servidor de forma estática, pero el cliente es dinámico porque las páginas incluyen código JavaScript que se ejecuta en el navegador. Si el cliente es dinámico y el servidor es dinámico, la mayoría de las aplicaciones web actuales son dinámicas tanto en el cliente como en el servidor.
utilizando JavaScript para efectos gráficos y comportamientos interactivos, para realizar peticiones en segundo plano y aplicaciones de página única con API REST. Como consiguiente, veremos las bases de datos más populares y utilizadas para el desarrollo de aplicaciones web. En ellas se encuentran las bases de datos relacionales, tanto comerciales como de software libre, que son MySQL, Derby, Oracle, PostgreSQL. Actualmente el sistema gestor de base de datos más utilizado es MySQL, que es un sistema de gestor de base de datos relacionales potente y versátil. En estos momentos es el que mantiene una licencia dual, es decir, es de código abierto pero también tiene una licencia comercial. Este motor de base de datos es multiplataforma porque se le puede instalar en Windows, Linux y Mac. Finalmente veremos el siguiente enfoque de creación de webs. Sistema de gestores de contenido. SMS, Content Management System, sistema de gestión de contenido. Son aplicaciones web prediseñadas y configuradas inicialmente para crear y administrar contenidos online. Principalmente utilizan algunas de las tecnologías anteriormente ya vistas. El sistema también permite manejar de manera independiente el diseño y el contenido. Existen multitud de SMS con enfoques y objetivos diferentes. En lugar de PHP se utilizaría Drupal, Joomla, WordPress, Moodle, PrestaShop. En lugar de JavaScript, Clone, en lugar de Java, Liferay. En conclusión, con lo analizado de las tecnologías web, yo aprendí que son las aplicaciones que soportan un lenguaje y corren mediante un navegador, de las cuales existen las tecnologías de cliente como son HTML, CSS, JavaScript, con el objetivo de que el usuario interactúe con una interfaz y a su vez se ligue con las tecnologías de servidor como PHP para poder implementar comportamientos, además de una base de datos, la más popular por el momento MySQL, diferenciándose en su arquitectura dinámica o estática. También aprendí que existen sistemas gestores de contenido para hacer relacionar todo lo mencionado creando aplicaciones web prediseñadas en línea.